En la carretera. Soy chofer de autobús. Tengo ya algunos años trabajando en diferentes rutas. Durante toda mi experiencia he visto de todo, desde asaltos hasta pasajeros fantasmas. Es muy común entre las personas del gremio de camiones ver de vez en cuando algo extraño. Hace algunos años se implementó un servicio de ruta nocturno que se conocía como búho nocturno. En este servicio transitaban pocas rutas de las 11 hasta las 5 de la madrugada. Solo algunos choferes fuimos seleccionados para trabajar en este proyecto. Yo entré a trabajar a búho nocturno cuando el proyecto llevaba 15 días de iniciado. Casi desde el primer día en que se inauguró, los compañeros comenzaron a reportar todo tipo de avistamientos. Existía una ruta en especial que la mayoría se negaba a agarrar. Esta cruzaba por una zona industrial justo a un lado de un arroyo seco. Los choferes solían platicar que si cruzabas por allí en la noche, escucharías sonidos extraños, y si detenías el autobús, escucharías cómo unas garras arañaban las puertas. Cuando yo fui asignado a esta ruta, me fue dada una ruta céntrica y no tuve problema alguno mientras la cubría. Solo me costó un poco acostumbrarme al horario. Aparte, por aquellas fechas era temporada de lluvias, y ese año llovió con más fuerza que otros. Esto me obligaba a parar el autobús en más de una ocasión. En una ocasión, un amigo me pidió que le cubriera su ruta, pues su esposa se encontraba grave en el hospital. No pude negarme en ayudarlo, aun cuando la ruta que se tenía que cubrir era aquella que nadie quería, la del arroyo seco, que para ese entonces ya se encontraba con una corriente de agua gracias a las lluvias. Aquella noche cubrí la ruta. El cielo no mostraba señales de que fuera a llover. De hecho, se veía despejado de nubes. No hubo muchos usuarios, solo una señora que se subió cerca de una plaza comercial y un par de muchachas como de entre 20 y 18 años. Aunque pareciera que no fuera a llover, el cielo comenzó a tronar con fuerza. De pronto cayó un relámpago que hizo gritar a las dos jovencitas. Cruzamos una avenida grande y nos alcanzó la tormenta. Un joven con un rompevientos amarillo me hizo la señal de parada. Detuve el autobús para subirlo, y al hacer esto, el motor se apagó. Después de unos cuantos intentos, conseguí arrancar el motor de nuevo. Seguimos un rato, pero el motor se seguía apagando de vez en cuando. Supuse que alguna pieza se habría mojado y por eso venía fallando. Llegamos a la zona donde se encontraba el arroyo, y justo cuando íbamos a alcanzar un puente por el que cruza la calle que nos llevaría al periférico, noté que el canal estaba desbordado al otro lado. Me detuve, pues temía que el motor fallara en medio de la corriente y esta misma nos arrastrara. Le informé a la señora, a las dos muchachas y al hombre del impermeable amarillo de la situación. Les expliqué que lo más sensato era detenernos hasta que la corriente bajara. Después llamé a la base y reporté que el camión venía apagándose. Después de un rato, la lluvia bajó su intensidad, hasta que solo quedó un pequeño goteo constante. Sin embargo, la corriente del otro lado del puente se veía aún más intensa. Escuché unos ronquidos muy fuertes. Al ver por el retrovisor, noté que el hombre del impermeable se había quedado dormido. De reojo, noté que la señora estaba de pie al asiento, y ésta señalaba hacia la ventana. Presté atención a lo que decía. Escuché algo acerca de que afuera estaba una señora parada frente al arroyo. Una de las muchachas se paró y llegó conmigo para pedirme que le abriera la puerta. Yo le expliqué que era peligroso salir, sobre todo con el arroyo tan crecido. Ella me pidió que me asomara por la ventana. Me hice el que no sabía nada y le obedecí. Efectivamente, allí afuera estaba una mujer de espaldas. Llevaba una vestimenta color blanca. La chica me dijo que vio que la mujer allí afuera traía un bebé en brazos. Yo noté muy extraña la situación. Además, como ya llevaba algunas experiencias de asalto, creí que era muy probable que fuera una trampa.
Nos quedamos un largo rato mirando a la mujer allí fuera. No se movía ni volteaba. Si hubiese sido una persona en peligro, creo que de inmediato se habría lanzado a pedir ayuda a la puerta del autobús. Pensaba en todas las posibilidades cuando escuché el llanto del bebé. La chica me volvió a repetir que ella vio que la mujer allí afuera cargaba un bebé en brazos. Yo le expliqué que eso no podría ser posible, pues si en verdad fuera así el caso, la mujer ya habría tocado la puerta para resguardarse de la tormenta, y le repetí que no abriría la puerta. Ella me dijo una grosería y después dijo que quizás la situación era diferente. Me acerqué más a la ventana, limpié de empaño el cristal para poder ver mejor a la mujer allí fuera. Ella se movió, caminó unos pasos hasta la orilla del arroyo. Las muchachas gritaron, pues vimos cómo la mujer dejó un bulto sobre el arroyo. Me pidieron que abriera deprisa, pues creían que el bulto era un bebé. Yo les repetí que no abriría la puerta bajo ninguna circunstancia. De repente, sentí que alguien me tomó del cuello por la espalda. Era el hombre del impermeable. Me amenazó con golpearme si no abría la puerta. Acobardado, accedí a abrirles. Apenas entró el aire, escuchamos cómo la mujer junto al arroyo gritaba de dolor. El par de chicas y el hombre del impermeable corrieron en dirección a la mujer. Yo no quise salir del camión. Si bien el arroyo no estaba profundo como al otro lado del puente, no deseaba mojarme los zapatos. Además, algo me seguía pareciendo muy extraño allá afuera. Vi cómo las chicas y el hombre se acercaron a la mujer, que inmediatamente se giró en dirección hacia ellos. Desde el camión no lograba ver muy bien el rostro de la mujer, pero aún a esa distancia se podía observar que ese rostro no pertenecía al de un ser humano, pues su piel era casi de color azul. Escuché a las mujeres y al hombre gritar. Enseguida llegaron corriendo de nuevo al camión. Me rogaron porque prendiera el motor y arrancara lejos de allí. Actué por instinto. Sin pensarlo, ya tenía el motor encendido, y ante la presión tanto de la señora como el de las dos muchachas, puse el camión en marcha, rezando porque la corriente hubiera bajado y el motor no se apagara. Sería por la gracia de Dios que logramos cruzar sin dificultad alguna. Cuando llevábamos algunas cuadras de camino, nos dimos cuenta que dejamos al hombre del impermeable, y sonaré muy egoísta, pero nadie pidió que nos devolviéramos por él. Yo en verdad no sentía muchas ganas de volver a donde estaba aquella aparición. Según me venían platicando las dos muchachas, la mujer detuvo del brazo al hombre. Decían que era horrible y estaban muy seguras de que se trataba de la Llorona, que sus ojos lucían vacíos y su piel era muy pálida. Pero lo que más miedo les dio fue que alcanzaron a ver al bebé flotando en el arroyo. Este tenía los ojos hinchados en color rojo. Su piel era tan oscura como la del carbón. Yo no vi más que un bulto a lo lejos, pero solo de imaginarme la forma que tendría aquel bebé me dan escalofríos. Como a la semana, salió en las noticias que encontraron a un hombre atorado en una boca de tormenta. Según los periodistas, fue arrastrado por la corriente y murió ahogado. Aunque en las imágenes no se veía si el hombre traía un impermeable, no podía dejar de pensar en que, quizás, podía tratarse del hombre que dejamos aquella noche. El programa del búho nocturno no duró mucho tiempo, pues no fue sostenible. No había muchos usuarios. Tiempo después, platicando con algunos compañeros que también llegaron a cubrir esa ruta, coincidían en que en el arroyo se aparecía la Llorona. También decían que arrojaba una criatura parecida a un pequeño demonio dentro del agua. Yo siempre les platicaba esta historia que acabo de relatar, solo que siempre omití la parte en la que dejamos a aquel hombre. La mujer que llora en la plaza. Hace años, 5 para ser exactos, estuve trabajando con un contratista que se dedicaba a la instalación de taquerías de una cadena importante.
Tuvimos una temporada mucho trabajo en la capital. El horario en el que trabajábamos era nocturno. Esto a causa de que muchos de los locales en los que trabajábamos se encontraban de plazas comerciales muy concurridas, y aunque algunas de estas plazas no cerraban a ninguna hora, no era la misma cantidad de personas que acudían en la madrugada que en las tardes. Trabajar de noche no es una tarea fácil. De hecho, cuesta algo de trabajo adaptarse a este cambio de horario, y me atrevo a decir que nunca te llegas a acostumbrar al 100%. Afortunadamente, todos los trabajadores llevábamos un buen ambiente de trabajo. Éramos solidarios con la comida y nos apoyábamos. Para hacernos las noches ligeras, a veces solíamos contar anécdotas extraordinarias y también terroríficas, aunque de este tipo de historias no lo hacíamos muy seguido, pues 2 de los compañeros que eran hermanos eran de una religión que consideraba este tipo de relatos como una manera de llamar al mal. Personalmente, no creo que tenga algo de malo contar o escuchar este tipo de historias, pero por respeto, a veces las evitábamos. Desgraciadamente, las historias aterradoras a veces no se encuentran sin buscarlas, y cuando trabajaba de noche, difícilmente puedes evitar presenciar cierto tipo de fenómenos paranormales dignos de ser compartidos. Así nos ocurrió cuando trabajábamos en la Plaza de las Estrellas. Habíamos empezado apenas a trabajar con los muros donde estaría el local. Como no teníamos dónde quedarnos, nos instalábamos en un hotel cercano. No solíamos salir muy a menudo, en primer lugar porque preferíamos descansar, y en segundo porque no conocíamos mucho en la capital y siempre existe el miedo a los delincuentes. Así que la rutina siempre era la misma, del trabajo al hotel. Una noche, la plaza estaba más vacía que de costumbre. Hicimos una pausa para buscar algo que comer. Para nuestra mala suerte, el señor que iba a la plaza a vendernos guisos no había acudido. Entonces, todos me dieron dinero para que fuera a buscar algo de comida. Mientras caminaba por los pasillos, escuché muy cercano a mí los sollozos de una mujer. Me quedé buscando a la mujer que causaba aquel sonido. Después comencé a fijarme en las vitrinas de los locales. Todos estaban cerrados. Sin embargo, es posible ver a través de los vidrios. A primera vista no había nada. Pensé que el sonido había sido causado por mi imaginación. Pero apenas di 2 pasos hacia adelante, cuando volví a escuchar el sollozo, solo que esta vez logré identificar la dirección donde provenía. El sonido venía de un local dedicado a la venta de productos de belleza. Miré dentro de este, pero no había nadie. Aunque seguía escuchando el mismo sonido de una mujer llorando, sentí algo de miedo, así que decidí continuar buscando la comida. No encontré nada y mejor me regresé al trabajo. Le devolví el dinero a los compañeros y les dije que mejor fueran al Oxxo, ya que yo no pensaba regresar. Comenzaron a decirme a modo de burla que si había visto un fantasma, y aunque sentí muchas ganas de afirmarlo, no quise decirles nada, y me guardé todo lo que me acababa de ocurrir. Con el paso de los días, los demás compañeros comenzaron a contar que escucharon a una mujer llorando, esto en diferentes lugares de la plaza. Hubo uno que incluso contó que miró a una mujer llorando en una banca. Él se le acercó a ver qué ocurría, pero cuando la miró a la cara, notó algo extraño en ella. Su color de piel era demasiado blanquecino, y sus ojos eran completamente negros. Las historias de la mujer que lloraba por la plaza llegaron a oídos de los hermanos religiosos. Ellos se pusieron muy nerviosos. Nos pidieron que realizáramos oraciones durante el trabajo, cosa a la que nos opusimos la mayoría. Comenzamos a experimentar algunas diferencias entre los compañeros. Era como si algo externo nos pusiera de mal humor a todos. Yo sentí como si de repente una sombra se hubiera posado sobre nosotros, pues no solo eran las tensiones entre nosotros, también el propio trabajo no nos salía bien. Con el paso de las noches, casi a punto de terminar el trabajo,
Todos comenzaron a platicar que escuchaban y veían cosas raras, no solo dentro de la plaza, sino también en el estacionamiento y otras áreas. Eran tantos los avistamientos de una mujer que lloraba, que se sembró el miedo entre todos. Yo sentía miedo de hasta ir al baño, o incluso caminar a solas por allí. Casi siempre íbamos acompañados a los mandados. Se dio la ocasión de un día feriado en el que la mayoría de los locales en la plaza estarían cerrados. Como nosotros casi terminábamos de detallar el local, el patrón nos pagó un poco más para realizar horas extras. Terminamos sin ningún problema, solo hacía falta llevar la herramienta a la camioneta. Al final solo quedaban un par de cubetas llenas de herramienta. La mayoría de los trabajadores ya se encontraban fuera. Solo quedaba yo junto a los hermanos religiosos. Tomamos las cubetas y nos pusimos en marcha. Llegando a las puertas de cristal que daban al estacionamiento, vimos a una mujer con vestido de novia parada afuera entre los locales. De primero, creímos que era una broma de mal gusto. Sin embargo, al mirarla fijamente, le vimos algo raro en el rostro. Su forma no era normal. Era como el rostro de una persona muerta. Sus ojos eran completamente blancos. Además, comenzamos a percibir un olor a podrido. No nos atrevimos a salir. El par de hermanos se hincaron y empezaron a hacer oración, mientras que a mí sus palabras me ponían nervioso. No es que fueran palabras negativas, sino que el tono en el que rezaban me ponían aún más los pelos de punta. Les juro que por el miedo sentía como si el rostro se me estuviera torciendo. Entre los sonidos de las oraciones capté otro, uno que parecía un lamento. Aunque no me animaba a volver a mirar a través de los cristales de la puerta, casi podía adivinar que era esa aparición quien lo causaba. Cuando no pude aguantar más, comencé a gritar como loco. Esto llamó la atención de uno de los guardias de seguridad de la plaza. Él llegó muy agresivo contra nosotros. Yo, que no podía reaccionar bien, lo único que pude hacer fue señalarle el lugar donde se encontraba la aparición. El guardia nos pidió que cerráramos los ojos y guardáramos silencio. Después, nos giramos en dirección opuesta al espectro. Le obedecimos y santo remedio. Cuando volvimos a abrir los ojos, ya no estaba. El guardia nos dijo que esa aparición era la Llorona. Yo le pregunté que si acaso ese fantasma no se aparecía en los ríos, pero el guardia me respondió que ese espectro rondaba prácticamente por toda la Ciudad de México. Afortunadamente, nos fuimos a trabajar a Toluca y de allí en adelante no volvimos a presenciar nada sobrenatural. Aunque el miedo de volver a toparme con un ente como la Llorona siempre lo he tenido presente. La Llorona en la capital. Hace mucho tiempo que me mudé a la Ciudad de México. Soy originario de un pueblito de Guerrero. Por cuestiones del trabajo, tuve que irme a vivir a la capital. Al principio me costó un poco de trabajo acostumbrarme al ruido, al smog y a las multitudes. Uno creería que en un lugar donde no importa la hora que sea, siempre hay luz y multitud, no ocurrirá nada paranormal. Pero no es así. Un lugar tan transitado está plagado de memorias y fantasmas, tanto modernos como antiguos, y algunas veces estas se cruzan en el presente. Llevaba yo viviendo un mes en la capital, cuando mi estado de ánimo se vino abajo. Extrañaba mucho la calma del campo, a mis padres y a mis amigos. Aunque tenía algunos amigos en el trabajo y en el edificio donde vivía, nuestras pláticas eran muy superficiales. Casi siempre hablábamos del trabajo o de si habíamos visto a una chica que nos gustaba. Estuve a punto de regresarme a mi pueblo cuando conocí a una chica que trabajaba en una farmacia de esas que abren toda la noche. La chica se llamaba Rosario. Comenzamos a salir regularmente. Su compañía me hizo sentir mucho mejor.
Siempre que le tocaba cubrir el turno de la tarde, solía esperar a que saliera para acompañarla hasta su casa. Recuerdo que siempre bromeaba diciéndome: si me sigues esperando hasta tarde, te va a llevar la Llorona. Jamás pensé que sus palabras se llegaran a hacer realidad. Una noche, Rosario tuvo que cubrir unas horas extras, por lo que saldría más tarde de lo habitual. Ella me pidió que no la esperara, pero yo me negué a dejarla ir sola a su casa. Ya saben cómo es uno cuando está enamorado. Así pues, me quedé largo rato afuera de la farmacia bebiendo café y leyendo un libro de historias de terror. Terminó su turno cerca de las 3 de la madrugada. Si han estado en la capital, saben que aún a esas horas hay mucha gente en las calles. El lugar donde vivía no estaba muy lejos de su trabajo, solo una docena de cuadras, aparte de atravesar un parque. Justamente nos encontrábamos caminando por el parque, cuando vimos a un par de niños jugando en unos columpios. Nos paramos frente a ellos y Rosario les preguntó que en dónde se encontraban sus padres. Los niños no contestaron, parecían ignorar nuestra presencia. Rosario quiso acercarse más a ellos, pero yo la detuve tomando su mano. Nos miramos a los ojos y cuando volteamos de nuevo en dirección a los niños, estos ya no estaban, solo estaban los columpios vacíos y sin movimiento. Rosario me dijo en tono de broma que los niños que vimos eran en realidad fantasmas. Le contesté que no jugara con eso, pues no estábamos seguros de que no lo fueran. Justamente le acababa de decir esto, cuando vimos acercarse por el camino principal a una mujer con un vestido largo algo anticuado. Rosario y yo pensamos que quizás la mujer vendría de representar alguna obra de teatro, pero cuando estuvo frente a nosotros se detuvo en seco. Yo miré su rostro, tenía rasgos hermosos, sin embargo su semblante era de pena, como si hubiese estado llorando. Rosario comenzó a preguntarle a la mujer si todo estaba bien, pero ésta no contestaba. Tenía su mirada perdida en la lejanía. Mirando a la mujer, noté que no tenía pies, o si los tenía, estos no pisaban el suelo. Le hice una seña rápida a Rosario, quien se puso pálida y corrimos unos cuantos metros, pero cuando volteé a mirar hacia atrás, esta mujer no se movía. Se quedó en la misma posición en la que la habíamos dejado atrás. Justo cuando Rosario y yo nos quedamos mirando uno al otro extrañados, escuchamos que la mujer soltó un grito de dolor que me hizo sentir como si un alfiler entrara por mi oído y atravesara parte de mi cerebro. Rosario se soltó a llorar, la tomé de la mano y comencé a correr con ella. Avanzamos 2 cuadras que suelen ser muy transitadas aún de madrugada, pero extrañamente no vimos ni un alma. Seguimos caminando, y cuando parábamos y mirábamos hacia atrás, allí estaba esa mujer parada. De pronto, Rosario me dijo que recordaba que algunas personas de Izcalli solían contar que cuando veían a la Llorona, lo mejor era quedarse quieto y ponerse a rezar, pues de otro modo te atrapaba y te llevaba con ella. Así lo hicimos, nos quedamos quietos entre 2 coches. Fueron minutos insoportables en los que escuchamos sus gritos justo a nuestras espaldas. De pronto, los gritos fueron suplantados por sonidos de pisadas, y como si la realidad se hubiera reiniciado, vimos que mucha gente caminaba por la calle, pero de la Llorona no quedaba rastro alguno. Días después, en el día de descanso de Rosario, fuimos a visitar a una amiga suya en Izcalli. Ella vivía en una casita humilde pero acogedora. Después de cenar, le contamos nuestro encuentro con la Llorona y los niños en los columpios, quienes aún creo que eran fantasmas. La amiga de Rosario se puso muy seria al escuchar sobre los niños que vimos en los columpios. Se quedó callada unos minutos, luego nos dijo: «Espero que aquellos niños no hayan sido sus hijos, pues de ser así, los van a estar molestando». No entendimos muy bien lo que nos quiso decir aquella chica. Un día, sin avisarme, Rosario se fue de mi vida,
Se mudó a La Paz, Baja California. Solo me dejó una carta donde me explicaba que era mejor así, pues dudaba mucho que una relación a distancia funcionaría, pero que si quería, podía llamarle cualquier día, pues deseaba mantener la amistad. La partida de Rosario me destrozó. Comencé a juntarme con unos amigos del trabajo que tenían fama de borrachos. No tardé en adquirir yo también el vicio del alcohol. Bebía incluso en el departamento en el que vivía. Muchas veces me sentí tentado a llamar por teléfono a Rosario, o al menos mandarle un mensaje. Pero como ella no lo hacía, mi orgullo me lo impedía. Una noche regresaba de un bar cerca de una farmacia donde trabajaba Rosario. Sentí entonces un instinto masoquista. Quería recordar con dolor los lugares por donde había caminado de su mano. Así fue que llegué hasta el parque donde vimos a la Llorona. No sentía miedo, solo el coraje y tristeza de haberla perdido. Crucé el parque con la cabeza abajo, sin encontrarme a ningún fantasma, solo gente que me miraba raro. Justo cuando salí del parque, escuché un ligero sollozo, pero no estoy seguro de que fuera de origen paranormal. Cuando regresé a casa, sucedió lo que más deseaba. Rosario me llamó. Sonaba muy asustada. Me contó que no dejaba de escuchar a la Llorona por las noches y que muchas veces se le aparecía en sueños en los que le preguntaba por sus hijos. Yo le platiqué que la acababa de escuchar al cruzar el parque, pero ella me interrumpió. Me dijo que se informó con una persona que conoce de los temas paranormales, quien le dijo que la única solución era acudir al parque un día domingo por la madrugada, llevar 2 trajes de niño pequeño y enterrarlos debajo de los columpios. Antes de colgar, me dijo que sentía mucho el haberse ido así nada más, y por último, me pidió que llevara a cabo su petición. Aunque le dije a Rosario que ese mismo domingo haría lo que me pidió, sentí un deseo de venganza. Quería que el espectro la atormentara. Así pues, no hice lo que me pidió, al menos no de inmediato. Para el lunes de la siguiente semana tenía el celular repleto de mensajes, todos de Rosario. Primero me preguntaba que si ya había enterrado la ropa en el parque. Después me reclamaba por no hacerlo, y al último me suplicaba que lo hiciera. No contesté a ninguno de sus mensajes, aunque al final sentí remordimiento. Para el próximo domingo ya tenía la ropa que enterraría en el parque. Llegué cerca de la 1 de la madrugada, me quedé sentado en una banca y esperé hasta que no quedó ni una sola persona en el parque, pues me daba pena que alguien me viera. Llevaba la ropa y una pequeña pala dentro del morral, y en cuanto el lugar se quedó vacío, me dispuse a cavar justo debajo de los columpios. Mis manos me temblaban. Por alguna extraña razón sentía frío en exceso, como si estuviera dentro de un lago congelado. Me apuré a meter la ropa y tapé de nuevo el pozo con la misma tierra que extraje. Después aplané la tierra con mis pies y enseguida me puse en marcha hacia mi casa. Antes de abandonar el parque, eché un último vistazo y escuché de nuevo los gritos de la Llorona a lo lejos. Días después, recibí un audio de Rosario. Me decía: sé que me odias, pero te quiero agradecer por haber realizado lo que te encargué. En verdad, ese ser no es como lo que viste aquella vez en el parque. Yo la he visto. Su rostro cambió. Era horrible. En verdad, gracias por haberme ayudado. Fue la última vez que hablé con ella. Hasta el momento, no he vuelto a ver a la Llorona, ni he vuelto a saber de Rosario. Una llorona en la barranca. Cuando era niño, mi madre solía contarme historias sobre la Llorona. Recuerdo que me decía que se aparecía en cualquier lugar donde hubiera cuerpos de agua, ya fueran ríos, arroyos y hasta cerca de algunos lagos. A mí me parecía fascinante esta historia,
pues, según mi madre, varias personas de mi familia la escucharon alguna vez. Incluso uno de mis tíos la vio cerca de una barranca cuando viajaba por carretera. Este tío era camionero, por lo que siempre tenía una anécdota nueva por contar. Yo me llevaba bien con sus hijos, quienes conocían varios lugares de la República, pues mi tío, aparte de que los llevaba de vez en cuando en sus viajes, también solía llevarlos de campamento. En una ocasión, me invitaron a acampar cerca de una ranchería en un lugar que no recuerdo muy bien el nombre, pero se localiza entre Jalisco y Guanajuato. Mi madre es creyente de que tiene sueños premonitorios, y como en aquella ocasión soñó que moriría ahogado en un río, estuvo casi a punto de evitar que fuera, pero al final, mi tío logró convencerla de que no pasaría nada malo, que a veces los sueños son solo eso, sueños y nada más. No recuerdo muy bien el camino, pues siempre que viajo, todos los lugares me parecen iguales. Todo es vacas, árboles, cerros. Aparte, como iba platicando con mis primos en la parte trasera de la camioneta, no le presté mucha atención al camino. Lo que sí recuerdo bien es que mi tío de pronto en la carretera dio la vuelta en una brecha y después de media hora llegamos a una zona un poco elevada. Era como una especie de barranca que daba a un río. Levantamos el campamento. Mi tío tiene una casa de campaña enorme en la que cabíamos todos, por lo que no hubo necesidad de armar más tiendas. El lugar tenía un círculo de piedras, como que alguien había estado acampando antes ahí. No nos fue difícil encontrar leña. De hecho, estaba un árbol seco tirado muy cerca del lugar donde estábamos. Una vez que estuvo todo listo, nos reunimos al fuego y escuchamos algunas anécdotas de mi tío. Después, uno de mis primos contó una historia inventada, y yo relaté una que escuché de mi madre. Cuando el sueño estaba por vencernos, apagamos la fogata y nos metimos dentro de la tienda. Cerca de las 3 de la madrugada, escuchamos un sonido muy lejano que parecía un lamento. Mis primos y yo le dijimos a mi tío que escuchara, pero él nos dijo que ese sonido era producido por el viento, que no nos asustáramos e intentáramos dormir. Volvimos a acostarnos, pero yo no me sentía convencido de que fuera el viento. Bueno, jamás escuché al viento producir un sonido como ese. Al día siguiente iríamos a caminar a la orilla del río, pues mi tío nos platicó que muy cerca se encontraban unas ruinas de un pueblo abandonado. El primero en bajar por el barranco fui yo, y al acercarme a la orilla del río, encontré un trozo de tela blanca. Era de encaje como el que usan las novias. Guardé el trozo de tela en mi bolsa, y cuando bajaron todos, continuamos caminando siguiendo a mi tío. Como a unos 20 minutos de la zona en la que acampamos, vimos una especie de mausoleo encima de un cerrito. Trepamos para ver. Precisamente, era una especie de tumba sin nombre, que aunque lucía muy deteriorada, alguien había colocado algunas veladoras que seguían encendidas. Yo miré el panorama, buscando alguna casita cercana, pero allí arriba todo estaba árido. No se veía ninguna casa o cabaña. Nos persignamos ante el mausoleo y bajamos de nuevo al río. Caminamos otros 10 minutos y llegamos al disque pueblo abandonado, que en realidad solo eran 3 casitas a medio derrumbar. Entramos en ellas y nos sorprendió ver que aún existían algunos muebles. Eran sillones viejos y hasta un comedor entero. Vimos también algunos retratos viejos. Uno de ellos era el de una mujer vestida de novia. Las fotos siempre me han dado miedo, pero por algún motivo en específico, la mirada de la mujer del retrato daba escalofríos. Mi tío nos pidió que no tocáramos nada. Le obedecimos y regresamos antes del mediodía. Llegamos al campamento antes del atardecer. Esa noche nos quedamos un poco más tarde en la fogata que el día anterior. Cerca de las 12 de la noche, comenzamos a escuchar de nuevo un sonido como de lamento en la lejanía. Mi tío intentó tranquilizarnos de nuevo, diciendo que solo era el viento entre las rocas y árboles. Sin embargo, el sonido se hizo más fuerte, hasta que fue obvio que no era el viento,
sino un lamento humano. Mi tío encendió una lámpara que cargaba en su camioneta e iluminó directo al río. Y ahí había una mujer en medio del río. Esta tenía un traje de novia y una especie de lámpara de petróleo en la mano derecha. Escuché a mi tío que dijo que se trataba de la Llorona. Nos pidió que comenzáramos a rezar. Todos lo obedecimos, pero el lamento del ente se escuchaba cada vez más cercano. Escuché que uno de mis primos dijo que la Llorona se encontraba debajo del barranco y que venía hacia nosotros. Sinceramente, yo no la vi de cerca, pues para ese momento me encontraba con los ojos cerrados. Yo creo que nuestras oraciones lograron alejarla, ya que después de unos minutos escuchamos su lamento alejarse lentamente hasta desaparecer en la lejanía. Cuando nos tranquilizamos, mi tío nos dijo que no sabía que se aparecía por estos lugares. Yo le respondí que mi madre me había contado que ese ser se aparecía en cualquier lugar donde hubiera cuerpos de agua. Al día siguiente, de camino de regreso, nos encontramos con una señora de edad avanzada, acompañada de un hombre de unos 30 años. Nos detuvimos, pues vimos que nos hizo señas. La señora nos preguntó que si veníamos del río. Mi tío le contestó que sí, y la señora le preguntó que si habíamos dejado ofrenda en el mausoleo. Yo me imaginé que era el mismo que vimos cuando caminamos por el río. Mi tío le echó mentiras a la señora. Le dijo que sí, y la señora respondió que más nos valía, pues de otra manera la Llorona se nos podía aparecer en la zona. Nos despedimos de ella y seguimos el camino a casa. No volví a ver a mi tío como en un mes. Nos contó que tuvo que regresar a ese lugar a llevar unas veladoras, pues a veces cuando estaba solo, escuchaba los mismos lamentos de los que fuimos testigos durante el campamento. Según él, una vez que hizo esto, ya no volvió a escucharlos. Yo aún conservo el pedazo de tela que me encontré a la orilla del río. No dejo de imaginar que, quizás, era parte del vestido de la Llorona. Al igual que la imagen que vimos en esa casa abandonada. No sé, es muy probable que se tratara de ella, aunque, según las leyendas que me cuenta mi madre, el retrato no concuerda con la fecha en que se dice que vivió la Llorona. Afortunadamente, no la he vuelto a escuchar, pues su lamento es un sonido espantoso, sin duda alguna inolvidable. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Mauricio Farfán.